que estábamos hablando sobre las fuerzas del búfalo la semana pasada, ¿cierto? Vamos a leer Isaías 43:2. Dios habla hoy. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Veíamos la semana pasada cómo el búfalo es un animal demasiado fuerte y cómo a través del búfalo Dios nos predica a nosotros una enseñanza y nos está diciendo que nosotros tenemos un derecho legal como hijos de Él de recibir fuerzas nuevas, grandes y poderosas como las del búfalo y ser ungidos con un aceite fresco. La semana pasada veíamos todas las cualidades y las características que hacen al búfalo un animal como lo es él. Es respetado por los depredadores justamente por la fuerza que él posee. Me impactaba ver porque a pesar de lo grande que es, que puede llegar a pesar de 900 kilos a una tonelada, a pesar de su peso, él puede correr velocidades impresionantes, pero no solamente que corre, sino que él nada. ¿Ustedes habían visto a los búfalos nadando? No, es raro, porque uno tiene la idea de un pez nadando o animales acuáticos nadando y es natural para nosotros, pero ver a un búfalo nadando es una cosa espectacular. A mí me tiene apasionada de verdad el tema, porque he visto los videos y los documentales de todo lo que ellos hacen y es genial, es increíble. Ver un búfalo, un animal tan grande en el agua, haciendo buceo, tienen la capacidad para tapar su nariz y hacer buceo y nadar. Me impacta es que ellos hacen sus asentamientos siempre cerca de corrientes de agua, como lo veíamos la semana pasada. Me impacta ver que a pesar de su peso, pueden alcanzar hasta 57 millas por hora. Y esto lo pueden hacer durante 4 horas seguidas sin parar. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que tú nos estás prometiendo entonces a nosotros? ¿Qué es la clase de unción que Dios quiere entregarnos a nosotros? Hay gente que yo les decía la semana pasada, duermen más y se ven más agotados, tienen más tiempos de descanso y viven más estresados, viven agobiados. Y es justamente porque no han tenido apertura, conocimiento de echarle mano a esta promesa. Y mire, yo quiero que en verdad nos legalicemos con esto, nos pongamos serios con esta situación, porque Dios quiere que nosotros tengamos en realidad las fuerzas de un búfalo. Nunca el peso es un impedimento para que él pueda correr. Nunca el peso es un impedimento para que él pueda nadar y hacer buceo. No es un impedimento. Tengo las imágenes tan grabadas viéndolos nadando que me causa de verdad gracia y bendición de Dios entender que Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Dice la Escritura, si tú tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Como con el búfalo, yo voy a estar contigo. Es que acá se activa otra parte genética, espiritual en nosotros. Si tienes que pasar por las aguas, si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. No te ahogarás. Y es entender que Dios quiere que nosotros nos lancemos a nadar en este tiempo. Llegó el momento de nadar. Llegó el momento de saber que tenemos también capacidades para lograrlo, que de pronto desconocíamos dones y talentos que Dios había puesto en nuestra vida, pero uno no sabe qué tan bueno es para algo en el momento que uno se lanza y lo experimenta y lo sigue haciendo y cada vez mejora más y cada vez hay gente que no sabe que tiene bíceps, cuádriceps, tríceps. Hay gente que no lo sabe, desconoce que eso es parte de su ser y de su cuerpo, hasta el momento que va y entrena con un peso que le supera cada vez más. Y en la medida que la persona supera su limitante y se esfuerza en medio de un entrenamiento, es cuando ve que la sangre está bombeando de manera acelerada y que los músculos empiezan a pronunciar y a ser evidentes, salen a la luz músculos que antes parecía que estaban
dormidos. Es igual con los dones que Dios ha puesto en nosotros. No sabemos y tal vez creemos que el peso y las situaciones que a veces son una carga para nosotros vienen para limitarnos, para detenernos, y resulta que por esta palabra y por la palabra o por la promesa de la unción del búfalo nosotros tenemos que entender algo. A pesar de que hay peso que en algún momento nos hace sentir cargados, estresados, fatigados, es en ese momento que debemos sacar a la luz todo lo que Dios nos ha entregado. Y nos vamos a dar cuenta qué tan buenos somos. Por algo Dios nos llamó. Por algo el Señor nos llamó. Dios no llama a cualquiera. No. Dios llama gente que Él está en disposición de bendecir y capacitar para que sean útiles para su obra. De hecho, les voy a decir algo. Cuando Dios ve en alguien una buena intención para hacer algo, Dios respalda a esa persona. Si Dios ve en ti el deseo de bendecir su obra, te va a bendecir a ti para que tú bendigas su obra. Pero si por el contrario ve un corazón mezquino, un corazón rebelde, un corazón egoísta, ególatra, tacaño, si es la persona con llamado, ustedes me entienden a lo que me refiero, yo no hablo de gente que no tiene nada que ver con reino, yo hablo de la gente del reino. Cuando Dios ve que esa persona tiene un corazón dispuesto, moldeado para servirle a Dios, Dios empieza a entregarle cada vez más. Tú no puedes entregarle a tu hijo que todavía está empezando a crecer una rasuradora, ¿verdad, John? Tú no puedes entregarle a tu hijo porque en este mismo momento una rasuradora para él no va a ser una bendición, va a ser algo que lo puede herir y lo puede afectar. Pero de aquí a un tiempo, cuando ya sea necesario, él va a tener que usarla y va a ser útil en ese momento. Mayor dinero, mayores recursos, porque va a ir creciendo. Y en la medida que la persona crece, aunque crecen las responsabilidades con ella, también crecen las bendiciones y los privilegios que Dios da. Entonces nosotros tenemos que alinearnos al propósito y a la voluntad de Dios, porque Dios planea bendecirnos en gran manera. Pero en la medida que seamos obedientes, porque no vinimos a esta tierra solamente para respirar y como que alimentarnos muy chévere y ser muy bonitos y hacer lo que nos place y lo que nos agrada. No vinimos a esta tierra solamente a disfrutar de esas bendiciones, vinimos a esta tierra para ser bendición en las manos de Dios. Y tal vez diremos, pero ¿cómo? Si hemos pasado por esto, hemos pasado por aquello, yo quiero que volvamos a mirar la palabra de 2 de Corintios. El Señor me decía, tienes que volver a hablarlo y yo le obedezco a Él. Vamos a ir de 2 de Corintios, verso 12, vamos a leerlo desde el 7 hasta el verso 10, en la NBI. Dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien en mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra que se usa en Reina Valera 1960 es aguijón, que viene del griego esco, tiene que ver con lo que es el aguijón de un escorpión, escolopos en griego, que tiene que ver justamente con escorpión, con el aguijón venenoso de un escorpión. Yo no había visto escorpiones, de verdad lo acepto, hasta hace poco en abril vi uno y lo vi muy pequeñito. Al comienzo pensé que era una araña, y ustedes saben cómo amo a las arañas, pero luego me di cuenta que no era una simple araña, que tenía un aguijón y era un escorpión.
La verdad, cuando ya usted entra a mirarlos en Google y a indagar más sobre el tema, lo que producen, lo que causan ellos su aguijón como forma de defensa, es algo que el apóstol está como citando en cuanto a su aguijón en la carne, porque es una espina puntiaguda a la que él se refiere más como un trozo de madera parecido al veneno que usa el escorpión, que lastima, que es punzante, que hiere y que duele. Pero ¿cómo el apóstol llega a esta situación? Y es que antes de esto, él hace un alarde de todos sus títulos. Antes de hacer alarde de sus títulos para mostrar su validez dentro del ministerio, antes de eso, estamos devolviéndonos, antes de eso, él era perseguidor de los cristianos, asesino de cristianos. O sea, era su deleite, su placer. Él creía que servía a Dios cuando perseguía cristianos. Así es de que no nos escandalicemos si nos topamos en algún momento con alguien que persigue cristianos, que los aborrece, que los oprime, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquel que a veces persigue, ustedes saben lo que le dijo el Señor: dura cosa te es dar puntapiés contra un aguijón, y de ahora en adelante vas a entender cuánto vas a padecer por causa de mi nombre. Miren cómo se cambian las cosas. Y le está diciendo: tú estás dando patadas contra un aguijón. Tú no te estás dando cuenta que tú estás golpeando algo, que lo que estás haciendo es herirte a ti mismo. Hay gente que no se da cuenta que cuando nos persigue, que cuando nos menosprecia, que cuando nos oprime, lo que está haciendo es hiriéndose a sí mismo. Y si Dios en su misericordia y gracia decide escoger a ese que está herido y roto y decirle: ahora tú vas a padecer por causa de mi nombre, entonces nosotros decimos: gloria a Dios, porque Dios sabe a quién escoger y a quién no. Él es soberano, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quienes quiere. Entonces vemos que el apóstol está persiguiendo cristianos. Luego vemos a un apóstol que no es reconocido ni respetado por el pueblo cristiano, y con justa razón. ¿Quién quiere estar cerca y creer: Dios mío, esto es una trampa? El tipo nos quiere llevar a la cárcel y nos va a meter a la guandoca para luego bajarnos la cabeza. Es lo que él hacía. Entonces la gente lo miraba con escepticismo, y es ahí cuando él saca esto y dice: yo, judío de judíos en cuanto a la ley, y empieza: yo soy esto, y empieza a hacer alarde de lo que él es, para que de alguna manera se reconozca. Y luego dice: no, yo no soy. Pasa el tiempo, proceso y situación, y luego dice: ya, acá lo vemos en 2 Corintios 12. Dice: yo no soy nada. Acá ya no vemos al mismo hombre que está persiguiendo, al mismo hombre que hace alarde. Acá vemos a un hombre totalmente rendido y renovado diciendo: no, yo no soy nada. Si de algo tengo que gloriarme, yo ya no, de linaje, de que, no, esperen. Si de algo tengo que gloriarme es de mis debilidades, porque cuando soy débil, Él es fuerte. Él es fuerte. Y es entender que somos gente débil, que simplemente somos vasijas de barro que han sido quebradas. Y en Oriente hay una costumbre muy hermosa con las vasijas que han sido rotas y son quebradas. Ustedes saben que nunca desechan una vasija quebrada. Nunca se desecha una vasija rota. Acá desechamos lo que se quiebra porque para nosotros es diferente, pero para ellos, en su cultura, agarran la vasija que es de su familia como algo valioso, y no porque se quebró la desechan. Lo que hacen es tomar la vasija y reparar sus grietas con materiales preciosos, unir las grietas con materiales preciosos para que esa vasija tenga un mayor valor al que en un comienzo tenía. En Oriente se manejan, la cultura oriental tiene cosas muy buenas, ¿saben? Cosas que podemos nosotros tomar y aprender. Nosotros somos vasijas que se han quebrado, pero somos vasijas que en las manos del alfarero se sanan por la gracia y la misericordia de Dios. Aunque para el resto del mundo nos vean como medio añadidos, medio pavimentados, medio unidos, para
El reino de los cielos es la evidencia de que hemos pasado por procesos y los procesos no nos mataron, nos hacen más fuertes. Es lo que dice el apóstol Pablo. Me encanta el búfalo por eso, porque yo les hablaba de su cuerno, podemos decir, porque es uno solo, que llega a medir hasta 1 metro. Y me impacta esto, porque cuando ellos van a cortejar a una hembra, ellos la cortejan peleando con otros búfalos de la manada por competencia por la hembra, y empiezan a pelear desde los cuernos, desde su cabeza, pelean así. Entre ellos no es para matarse, están en una competencia por la hembra. Me gustó ella, entonces, porque es que el hombre está diseñado por Dios para pagar un precio por la mujer que le gusta. Al hombre no hay que hacerle el trabajo fácil, porque Dios diseñó al varón, y aún desde el búfalo lo vemos, para que pague un precio por la mujer que le gusta. ¿No vimos a Jacob pagando un precio por la mujer que amaba? 14 años trabajando, esforzándose porque amaba a la mujer. El hombre fue diseñado por Dios para conquistar, para pelear por lo que él ama. Y el búfalo desde su fuerza empieza a cortejar y muestra a pelear contra el otro para cortejar. Entonces la hembra está en medio del espectáculo viendo la pelea. Palco, palomitas, todos en la manada viendo la cuestión del cortejo. Todos ahí sentados viendo, primera fila. Eso ni una serie de Netflix tiene tanta audiencia. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que solamente el que es más fuerte se queda con ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Porque sí nos da un mensaje el Señor a través de esto. Que yo tengo que dejarme conquistar por el fuerte. En primer lugar, el fuerte es el fuerte de los fuertes. Me sedujiste, Señor, y me venciste. Fuiste más fuerte que yo, Señor. Acá estoy a tus pies. Él es el fuerte, o sea, demostró su despliegue de fuerza porque se hizo romper, quebrar por mí. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha ido a la cruz por mí? ¿Quién ha sido capaz de pagar en su cuerpo un precio tan alto porque me ama? Él es el fuerte. Y de Él yo me dejo enamorar. En primer lugar, cuando yo me he dejado enamorar y seducir por mi Señor, todo en mi vida empieza a tener un orden lógico. Porque cuando yo estoy en Dios, ya no escojo porque necesito una compañía. Ya no escojo por necesidad, sino escojo porque entiendo que esto se trata de hacer alianza para eternidad, porque nuestra eternidad no está en venta y no podemos arriesgarla. Entonces yo no escojo ya porque necesito no estar solo, porque no quiero estar solo. Eso es almático, eso es carnal, porque tiene buenas piernas, porque tiene bonitos ojos, porque se ríe de medio lado, porque tiene un lunar aquí o allá, o porque se hace el copete para aquí, o que yo no sé qué. O porque la loción que usa, porque la gente escoge por unas cosas, o porque simplemente le hizo cambio de luces y hay gente que parece que estuviera en outlet todo el tiempo en realización. Bueno, lo que caiga, no importa lo que caiga, lo que sea, con tal de que respire, no pasa nada. No, espérate, porque es tu eternidad la que está en juego. Es tu propósito delante de Dios el que está en juego. Entonces, cuando tú te has dejado seducir por el fuerte de los fuertes, cuando es Dios el que te completa, tú no escoges hacer alianza ni amistad con cualquiera, porque yo no puedo hacer amistad ni equipo con el que es débil, con el que quiere sacarme al mundo, con el que me quiere llevar a renegar de Dios, con el que me quiere alejar de la misericordia, del propósito, el que me quiere sacar del camino. Yo no puedo hacer alianza con cualquiera. Por eso mis amigos son ustedes. Por eso mis amigos son ustedes. Las personas que aman al mismo Dios que yo amo, que quieren servirle al mismo Señor que yo les sirvo. Por eso ustedes son mi familia y son mis amigos. Es por eso que estamos juntos. Porque no podemos unirnos a gente que por el contrario de acercarnos a Dios nos quieren sacar. Y es nuestra eternidad. Es nuestra eternidad. Es nuestro propósito en la tierra. Y es que es la condenación de un alma
Y no solamente la tuya, sino la de cuántas personas más. Entonces tenemos que ser muy sabios, porque el búfalo pelea para cortejar desde la fuerza. Y el primer lugar ya se lo ganó de sobra nuestro Dios. Y de ahí en adelante, cada persona que viene a nuestra vida, viene para sumarle al propósito de Dios. O si no, mejor que no esté en nuestra vida. Gente con la cual tenemos que compartir a diario, sí. Por cuestiones laborales, por cuestión de rol, pero no cercanos en intimidad por cuestión de identidad, ¿ya? Vamos a compartir con mucha gente por cuestión de nuestro rol en esta tierra, pero en intimidad vamos a compartir en intimidad con aquellos que corresponden a nuestra identidad de hijos y de siervos de Dios. No todo el mundo, ¿ven? No con todo el mundo se puede hacer alianza, no todos son equipo. No todos son amigos, por eso hay momentos en los cuales nos toca dar de baja ciertas relaciones, cortar con ciertas relaciones. ¿Por qué? Porque no suman al propósito de Dios, porque por el contrario te drenan y te restan, y tú no puedes arriesgar esto. Es Dios, se trata de Él. Miren, ni siquiera gente que uno ama demasiado, con el dolor de nuestro corazón. Hay cosas que uno tolera y uno entiende y uno es paciente, pero hay cosas que ya a ti te dan celo. Hay cosas que a ti ya te molestan y te dan celo, porque, mire, por encima de amar a cualquier persona, nosotros amamos a Dios. Ni hijos, ni siquiera los hijos, que yo creo que los padres de las personas en esta tierra de las que más aman son a sus hijos, ni siquiera los hijos. Porque nunca puede estar el amor a un hijo, a una pareja, a un familiar, por encima del amor a Dios. Y cuando alguien, así sea en lazo de consanguinidad, está blasfemando el nombre de Dios, tú tienes que sentir celo. Tú no puedes decir, oh, es que es mi hijo, mi hijito, mi bebé, mi primito, mi hermano, mi tío, mi padre. Miren, no, ahí es donde se prueba el corazón de la gente, ahí es donde se prueba nuestro corazón. Si es que en realidad amamos tanto a Dios como decimos y cantamos amarlo. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede permitir. Y hay cosas que a ti te deben dar celo y tú debes decir no. Qué pena, no. Porque es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Seguimos orando por ellos, seguimos clamando, intercediendo, incluso ayunando por ciertas personas. Pero en este punto de intimidad, en amistad cercana, nos unimos y hacemos equipo con gente que ama a nuestro mismo Dios. Es lo que enseña el búfalo. No podemos hacer alianza. Miren, no podemos estar haciendo alianza con cualquier persona. Tenemos que ubicarnos ya en la vida. O sea, ya es momento como de entender esta verdad y esta palabra. Tenemos que entender esta gran verdad, porque el Señor quiere que nosotros en realidad le demostremos a Él que lo amamos. Más que palabras, se demuestra esto. Y hay cosas que yo vuelvo y les digo, te pueden doler, me pueden doler, pero en primer lugar debe estar Dios. Si lo dejamos a Él en primer lugar, el mismo Señor se va a encargar de hacer lo que nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Miente? No, Señor. O sea que Dios nos está dando la capacidad y la libertad para decir mentiritas. No. Diga el débil, fuerte soy, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, cuando yo soy débil y se me acaba a mí mi recurso natural, es el momento justo para que nuestro Dios, el fuerte, pueda operar. Cuando te quedas sin dinero, el Dios del recurso puede operar en sus riquezas. Salud, fuerza, cuando en el plano físico, natural, económico, tú te sientes débil, es allí cuando Dios dice, este es el momento justo. Es como cuando van a salvar a alguien que se está ahogando. El que es salvavidas en verdad profesional no se lanza al agua a salvar al que se está ahogando hasta el momento en que está cansado y deja de pelear. Una señora un día le reclamaba a un salvavidas, ¿usted por qué no se lanzó? Porque le sacó al hijo finalmente, el chino respiró, se salvó. Pero ella le golpeaba en la espalda en histeria. Ustedes saben, uno de mamá cómo es por sus hijos. O sea, ustedes entienden.
allá medio loco, uno medio arrebatado, cuando le tocan sus hijos, uno como que se despeluca y sale un león de adentro que uno dice, uno es calmado, uno es un agua calmada, un agua mansa, pero le tocan a uno lo que es de uno y uno se encrespa porque son sus hijos. Entonces sale la señora como una leona toda despelucada y le pegaba puños por detrás a salvavidas. ¿Por qué no lo sacó antes? Llorando en histeria. Y el Señor le dijo, si me lanzaba antes, no solo se hundía él, sino me hundía yo. Y ahí sí, ¿quién lo salvaba? Porque hasta el punto en que la gente, ya se te acabaron las fuerzas, ahora sí. Así es con Dios. Pues si tú puedes abrir esa puerta, Darwin, si tú te puedes levantar y abrirla, pues ábrela. ¿Para qué Dios te va a ayudar en eso si tú solito lo puedes hacer? El Señor te mira, hijo, lo puedes hacer. Pero cuando es algo que supera tu fuerza, que tú tienes que cargar, entonces ahí es cuando Dios dice, ya te ayudo yo. Entro a ayudarte, porque tú no puedes, hijo, con ese peso, porque eso es una carga muy fuerte para ti, pero en mi fuerza yo te ayudo. Y entonces es ahí cuando el débil puede decir fuerte soy, porque mi Señor es el que obra en mí, es el poder de Dios operando en mí. Por eso Dios nos permite procesos que nos dejan completamente débiles, para que de ninguna manera nos exaltemos. Como decía el apóstol Pablo, es que yo soy, es que mi título, es que yo hice, es que yo soy. Tú todavía tienes mucho de tu ego, tú todavía tienes mucho de tu yo. Entonces en ese punto no puede obrar, porque Dios mira de lejos al orgulloso, pero al humilde el Señor lo levanta. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo en tu orgullo y con tu fuerza o declararnos completamente incompetentes para que la competencia de Dios y su fuerza venga a operar en nosotros? Acá no se trata de que saquemos nada. Si somos algo nosotros es por la misericordia de nuestro Dios. Acá títulos nos sobran, disculpen. Voy a hacer alarde de mis títulos. Miren, esos títulos, decía el apóstol, llegó al punto de entender. ¿Saben qué llegó a decir? Y lo voy a decir literalmente. Todo esto es estiércol. El apóstol hablaba fuerte. Vamos a decirlo en términos más, como ya en los sinónimos lo han expresado. Todo lo he tomado por basura, por amor a mi Cristo. Mis títulos, mis posesiones, mi doble ciudadanía, mi conocimiento, mi bagaje, todo lo estimo basura por amor a Cristo. ¿Ven? Ese es el verdadero cristianismo. No es cristiano el que se alarde de todo su palmarés, eso no. Entonces decía, no sé, ustedes no conocen de pronto a Joe Rosas. Joe Rosas es de la vieja data, con otros que son súper graciosos. Yo algún día les conté bromas pesadas que ellos se hacen porque son un grupo de pastores bien sanguíneos, pero sanguíneos. Dice que entraron a una conferencia de un teólogo muy famoso, no vamos a dar nombres, en un lugar acá de Sudamérica, no vamos a decir el país. Y dicen los que estaban ahí, que cuando estaban en el primer punto teológico, dice que un pastor decía, yo le estaba orando a Dios, Señor, que ocurra el rapto, Padre, que vengas ya, ven por nosotros. Digo, apenas íbamos en el primer punto de lo aburrido de ese compadre, qué tipo tan aburrido, qué pereza, nos tenía dormidos y ya se acomodaban su cuerpo, y ellos decían, pero ¿cómo? Y se miraban y están en la preparación para pastores y líderes, y en el primer punto, y son como 20 puntos, y van en el primer punto, y dice, en el primer punto yo ya estaba clamándole a Dios porque viniera el arrebatamiento y pudiéramos salir de ahí, de lo aburrido que estaba la conferencia. Dice, bueno, por fin 20 puntos se levantan al lobby, están en un lugar súper lindo, que es como un jardín al aire libre, están tomando café en el break, uy, qué bueno, como que se acabó el teólogo. Ustedes saben que hay gente que hay sabores en la comida que tú comes tanto que te empalagas, hay gente que sabe tanto de lo que sabe ya empalaga, o sea, hay gente empalagosa, saben tanto, pero saben tanto que son empalagosos. No lo vamos a decir de la otra manera, ¿no? No podemos. Pero hay gente que sabe tanto que son empalagosos, ustedes me entienden, saben mucho. Y entonces ellos están allá como tomando su café, departiendo, el break,
lo logramos. Y están ahí hablando y riéndose, tirando chistes porque son muy sanguíneos. Y llega el teólogo de la conferencia a acercárseles y ellos quedan como, oh, segunda parte. Están todos hablando ahí cuando de repente el tipo empieza a hablar de todos sus títulos. Estudió en Londres, estudió todas las universidades, todos los títulos que él tiene. Y yo soy titulado, y yo soy profesional, y yo he aprendido esto, y tengo un diplomado, una maestría, y yo he viajado a tal lugar, y he hecho esto, y todo su palmarés y su recorrido, ellos tomando. Oh, Dios mío. Ellos estaban ahí pensando, mirándolo, la revancha de este hombre. ¿A dónde huiré? ¿A dónde huiré? Y están ahí en ese momento y de repente ocurre algo inesperado. Ellos dicen, no sabíamos si es que fue que a un avión se le rompió el baño, o si que las vacas volaban, o qué fue lo que pasó, pero una paloma ha sabido hacer. Dice, el hombre, las gafas, su saco que era de una marca muy costosa porque les estaba haciendo alarde de su ropa. Este saco lo compré cuando estaba en tal lugar en Londres y no sé qué. Cuando di el seminario, estaba de verdad, hasta el saco que había comprado en Londres. Los lentes. Y decían ellos, no podíamos parar de reírnos. Decían, no, yo no sabía si mi compañero le estaba dando un ataque y que teníamos que reanimarlo de la risa porque estaba morado riéndose de lo que había pasado. Decía ahí, ellos decían, Señor, hiciste justicia. Ellos lo contaban de una manera muy graciosa. Yo decía, claro, ustedes no han visto Joey Rosas, él es pesado en su sanguíneo. Y yo decía, oiga, increíble, decía Dios. Porque cuando hay alguien demasiado orgulloso y demasiado titulado, Dios tiene sus formas de pinchar, de traer un aguijón para como tenernos nuevamente en la realidad. Por eso a Abraham le dijo, párate en la arena y mira la arena, y luego le mostró el cielo. No le mostró no solamente el cielo, le mostró también la tierra. Mijo, no puedes olvidarte de dónde saliste. Vas para allá, pero nunca se te olvide de dónde yo te saqué a ti, porque fui yo el que te saqué, fui yo el que te extendí misericordia. Tú no eras nada, tú no eras nadie, no te creas mucho. Pon los pies en la tierra. Y a nosotros nos toca así. Entonces lo decía el apóstol, él lo decía, por eso me regocijo en mis debilidades. O sea que la debilidad, según dice esta palabra, es un motivo de gozo. Pero ¿cómo? Si es que es tan duro lo que estamos viviendo, si es que estos procesos nos han arrancado de lágrimas tristes. Y el Señor dice, aprendan del apóstol Pablo a regocijarse y a tener gozo en medio de la dificultad. Es lo que Dios nos está diciendo. ¿Pero por qué? Porque justamente el gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso hay mucha gente debilitada. Por eso hay mucha gente débil, acabados, agotados, porque no tienen comunión con el Espíritu Santo y justamente están conectando con otras cosas y se alimentan de otras fuentes. Cogen cualquier cosa, es alimento. Se alimentan de lo primero que aparece, de lo primero que se les cruza. Se andan alimentando de influencers, de redes sociales, y no hay nada más falso. No hay nada más falso y más chatarra en este tiempo y más engañoso que las redes sociales. Y hay gente que se alimenta de todo esto. Y entonces andan debilitados porque no han logrado tener una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el problema. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso una persona amargada siempre va a querer pincharle el gozo a otro. Por eso sale una persona gozosa de la oración, del culto, de los ensayos de teatro, de lo que sale en gozo la persona a pesar de las dificultades, porque en sí la vida es complicada. Hasta respirar dolió porque el bebé lloró cuando salió del vientre, porque estaba más cómodo adentro en la panza que afuera. Por eso se necesita tomar aliento y llorar. Es que enfrentarse al frío de una sala de partos, a gente desconocida, voces desconocidas, instrumentos desconocidos, vivir cuesta, decía Charles Swindoll. La vida es complicada. Por eso tiene muchos libros enfocados a lo que es la gracia. Y es una gracia sana la que él predica. No es ustedes me entienden, no es ese exceso de gracia que es una desgracia. No, es gracia de verdad. Porque la vida en sí es complicada. Y hay gente que es enemigo. Hay asesinos de la gracia. No solamente enemigos, hay asesinos de la gracia. O si no, háblenme
de aquellos que tenían las piedras para masacrar a esa mujer que había sido encontrada en adulterio. Asesinos de la gracia, asesinos de la gracia. Hay gente que como quiera ve a alguien en gozo y por algún lado le lanza el dardo. Sí, pero está lloviendo. Pues sí, pues nos mojamos. Pues sí, pero es que en la casa se acabó el mercado. Pues sí, pero se compra mercado. Pues sí, pero vamos tarde. Pues bueno, tarde y todo, pero vamos. Pues sí, pero todavía debemos esto y aquello y aquello. Y como que la persona está en una nube de fe, de gozo, de gloria a Dios, y como que quiere, hay gente que, quiere lanzar. Sí, pero no se le olvida que usted tiene tal dolor, usted no puede comer eso. Y entonces vienen como a recordarle todas las situaciones. Pero espere, si yo estoy en gozo. La decisión es nuestra, porque en muchos lugares, incluida la iglesia, hay gente que es enemiga del gozo. Hay gente que quiere ver a todo el mundo en el gozo de Dios y como que de alguna manera quieren poner su atmósfera contraria y uno dice, no, espérate, acá no vamos. Así no podemos, porque aprendemos por el búfalo que solamente vamos a hacer equipo con la gente que se declara fuerte, firme y estable en Cristo. Amén. Vamos a leer, vamos con este texto a terminar. Hebreos 11, 32. Creo que no, Johncito. Vámonos primero con números. Sí, por favor. Números 13, 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como langostas y así nos miraban ellos también. Miren una cosa acá. Cuando una persona se enfoca en sí mismo y en su debilidad, sin entender que en medio de la debilidad Dios puede mostrar su fuerza, solamente, porque hay dos puntos en el tema de la debilidad. Es que yo me enfoco en mi debilidad para darle paso a la fuerza de Dios. Eso es sano y es bíblico. Lo que no es sano y es antibíblico es lo que hicieron los 10 espías que iban con Josué y con Caleb. Es el texto que acabamos de leer. Van 12 a explorar la tierra para tomar posesión de la tierra. ¿Cuál tierra? La prometida. Van a pasar a la tierra prometida. Y tienen paso obligado, ¿por qué lugar? ¿Por qué lugar iban a pasar ellos? Por Jericó. Tienen que pasar y van a hacer inteligencia. Tienen que pasar por lugares que son muy crudos, muy agrestes, lugares de guerra. Y dentro de los 12, 2 tienen el Espíritu del Señor, el Espíritu correcto, 2 nomás. Y dice Caleb que se callaran, les dice ya cállense, porque es que hay un momento donde hay que hacer callar la gente, porque hay gente que solamente habla y solo sabe hablar cosas negativas, o solamente hablan de sus experiencias o de su yo, de lo que sea. Hay gente que habla mucho. Y hay un momento en el cual Caleb se para en la autoridad de Dios y le dice, silencio. Y dice, ustedes ya hablaron, ahora voy a hablar yo. Y dice, la tierra es extremadamente buena y nosotros, ¿qué es lo que dice? Nosotros podemos conquistarla. Y yo le digo hoy delante de Dios a cada uno de ustedes, nosotros sí podemos conquistar esta tierra que Dios nos entregó. Nosotros podemos conquistarla. Sí podemos, porque con nosotros está el fuerte. Ellos son fuertes y tienen alta estatura, pero con nosotros está el gigante, el poderoso gigante, el fuerte de Israel. Amén. El que nunca ha perdido una batalla, ante quien nadie se puede mantener en pie y estar firme, ante quien se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nuestro Dios
es el fuerte. Lo tenemos a Él. Entonces yo hoy me levanto como Caleb para decir, sí podemos conquistar la tierra. Amén. Amén. Podemos conquistar la tierra, ¿verdad? Podemos conquistarla. El Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tomar la palabra. Tenemos que tomarla, pero dicen otros, dicen no podemos. Ellos son más fuertes que nosotros. Y les voy a decir algo que es real. Lo que enfrentamos es más fuerte que nosotros. Estamos enfrentando cosas que son más fuertes, pero nos superan en fuerza. Miren Job, cómo se empieza a describir a Satanás. Lean Job, lean a Job. Miren cómo se describe a Satanás. Y si usted lee la descripción de Satanás y usted cierra la Biblia ahí, usted se puede meter debajo de la cama y esconderse y temblar de miedo. Porque te narran y te explican cómo es Satanás de fuerte, de horrible, de poderoso. Pero luego viene Dios y entra en escena y dice, sí, Él es así. ¿Se asustaron? Pero les voy a decir qué hago yo con Él. Yo lo agarro y lo tomo y juego con Él como si fuera un pajarito pequeño y yo tengo poder sobre Él para dominarlo. Yo soy el grande sobre Él. Entonces tenemos que entender este principio en la guerra espiritual. Esa guerra que tenemos nos supera en número y en fuerza, pero Dios es el fuerte y Él está con nosotros. Y como lo que estamos emprendiendo es guiados por Él y para Él, el Señor se encargará de hacer su parte. Nosotros hacemos la nuestra, lo vamos a hacer con excelencia. Nos lanzamos a trabajar con toda la entrega y el esfuerzo, la disciplina. Dios hace lo suyo. Amén. Amén. Entonces acá nosotros vemos cómo es que ellos se están enfocando solamente en su debilidad. Dice la gente que va con él, dice, esa gente se traga a los que viven en ese país. A ver, pensemos en esto. Si la gente que vive ahí, esa tierra se los tragó, ¿por qué todavía vivían y respiraban? ¿Por qué todavía estaban en alta estatura? ¿Por qué todavía caminaban y ellos se escondían de él? ¿Por qué dice que hasta los miraron ellos? ¿No dice que la tierra se los tragaba a ellos? Es que lo están diciendo, dice, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Oigan, ¿cómo es Satanás de astuto y de mentiroso, padre de mentira, padre de todo engaño? ¿Cómo es de mentiroso Satanás? Ay, no nombres a Satanás en medio de la guerra. No hagas guerra espiritual, mejor no ores así porque te metes en problemas. Eso de la guerra espiritual es una mentira. No, estamos, de por sí que sin quererlo ya estamos metidos en una guerra espiritual. A ver, ya estamos en el conflicto. Ay, yo mejor oro de esta manera para no tener problemas con Satanás. No, ya tenemos un problema con Satanás porque nos odia. Porque el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. A eso vino él y anda como león rugiente. Entonces la guerra ya la tenemos. ¿Queríamos? No, ya la tenemos. Entonces es mejor estar del lado correcto, del bando correcto, escondernos en la roca, escondernos en Dios, ser como el conejo que sabe que es débil, se esconde en la roca y si tú quieres tocarme a mí, te vas a estrellar contra la roca que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Esos somos nosotros, los conejitos que se esconden en la roca. Entonces, ¿cómo es este tipo que está hablando y cómo es esta gente de mentirosa prestándole su boca a Satanás para decir, la gente que vive en esa tierra se muere porque la tierra se los traga? Y luego dice, ellos eran altos y gigantes y nosotros, dice él. Ahora empiezan a pensar por la gente porque es que el que se enfoca en su debilidad sin conocer la fuerza de Dios, esto es un tema importante, presten atención por favor. El que se enfoca en su debilidad sin conocer a Dios se vuelve una persona acomplejada, insegura de Dios, inseguro de lo que Dios puede hacer a través de su vida. Entonces ya empiezan a pensar por la gente, ellos estaban hablando de mí cuando yo llegué y se estaban riendo, era de mí. Mínimo es porque tal cosa, o sea, la gente acomplejada se cree el centro del universo, aparte se cree en el ombligo del mundo. Era por mí que dijeron eso, era para mí que estaban, yo llegué y se quedaron callados. Como llegó una señora un día a una reunión, estábamos riéndonos y hablando
Y y preciso el chiste se cortó en este momento y la señora va entrando cuando el chiste se cortó. Y ella muy ni corta ni perezosa nos dice a todos: oiga, ¿y ustedes de qué se estaban riendo? ¿Por qué llegué yo y se quedaron callados? Porque los vi riéndose a todos. Y ahora se quedaron en silencio. Desde que yo llegué se quedaron en silencio y todos. Ahí sí, como sacar la flauta, enróscate. Toquémosle la flauta a la señora. Enróscate, enróscate. ¿Ah? Hay gente que se enfoca en la debilidad, entonces son ofendibles. Todo les duele, todo les ofende, todo les molesta, todo es por ellos y para ellos. Esperen, eso eran esos 10 espías. Oigan, eso tiene que irse de nosotros hoy. Esto tiene que huir de nuestra vida, porque aquí no estamos para esa babosada. Acá estamos para ser como Josué y como Caleb, que entraron a la tierra y tomaron posesión de la promesa. Para eso estamos acá nosotros, no para ser parte de los 10 espías. Los 10 espías se quedaron, ustedes me entienden, ya se quedaron acá en esta parte de la obra, se quedaron. Es que se quedaron, porque cuando no hay un espíritu correcto no se puede entrar a pelear. Entonces dice ellos, y miren lo que dice: nos sentíamos al lado de ellos, ay, todos acomplejados, están enfocados en la debilidad, pobrecitos. Se victimizan, se revictimizan y se vuelven a victimizar. Todo el tiempo son víctimas de todo el mundo les debe, todo el mundo, ay, por favor, ya tenemos que tener el carácter de Cristo, ¿cierto? Ya es tiempo como que, bueno, metámonos en el cuento. Miren, estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos finales y nos estamos preparando para el tercer gran avivamiento de la historia. ¿Usted quiere ser? Decide. El bus está arrancando, el que se suba al bus va dentro del bus. Entonces dice que al lado de ellos nos sentíamos como langostas. Ay. Y luego dice, y así nos miraban ellos también. Ahora se metieron en la cabeza del pueblo y se metieron detrás de los ojos de los otros, y ahora se les ocurrió decir que así mismo ellos los miraban a ellos. Nos miraban como langostas. ¿Ah? ¿Qué es esa vaina de andarse uno victimizando a toda hora? Pobrecito yo, no, esperen. Porque la Biblia dice que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, ellos estaban enfocando en sí mismos. Ahora voy a leer una parte de la Biblia en 2 de Crónicas 20:12, donde vemos gente que también enfrenta una situación así y no se enfocaron en sí mismos. Yo cité este verso y el Señor esta mañana me dijo después del devocional que debía compartirlo. Por eso se lo mandé al hermano John más tarde. Dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Miren, acá hay una diferencia entre los compañeros de Josué y Caleb y el pueblo que está con Josafat. Lo dice claramente: Señor, tú no juzgarás. Es que a Josafat lo tenían sitiado y bien sitiado, amenazado por todos lados. Es que la pelea que estaba enfrentando Josafat no era cualquier pelea, era una pelea a muerte. Y era una pelea en términos humanos ya perdida. Pero resulta que esta gente no decidió enfocarse en su debilidad solamente. Vio la debilidad, la reconoció con humildad, la debilidad, pero reconoció que sobre su debilidad hay un Dios fuerte. Dice: no sabemos qué hacer, ya no tenemos fuerza. Y dice: volvemos a ti nuestros ojos. Es lo que necesitamos hacer nosotros. Amén. Entonces nosotros podemos ver acá el paralelo entre dos. Nico, ¿me dices cuánto vamos? Vamos en el paralelo de dos situaciones. Vamos en un paralelo. Unos que decidieron enfocarse en su debilidad y otros que se enfocaron en su debilidad, reconociendo en medio de su debilidad que hay un Dios fuerte. Amén. Amén. Amén.